y respuestas. Antes de hacer las preguntas y respuestas por el chat va a aparecer lo que es un formulario de Google. Ahí vamos a registrar nuestra asistencia, entonces les pedimos que de favor nos apoyen con registro para nosotros en fechas posteriores hacer el conteo y hacer entrega de sus constancias de participación. Muy buenas tardes a todos y bueno, me sumo al comentario de mi compañera Liliana. En nombre de ella y de una servidora, Lili Cortés, les damos la bienvenida a este seminario. Voy a proceder a leer una breve semblanza del doctor John Kelly. John Kelly es profesor de la Facultad de Geografía y Ciencias de la Tierra en la Universidad de Wisconsin-La Crosse en Estados Unidos. Es licenciado en Ciencias Geográficas de la Universidad, maestro en paisajista de la Universidad de California y doctor en Geografía de la Universidad de Kansas. Entre 1997 y 2003 trabajó con organizaciones mexicanas no gubernamentales de conservación rural en Yucatán y Oaxaca. Desde 2005 hasta 2013 colaboró con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad Pedagógica Nacional de Honduras en varios proyectos de investigación aplicados para apoyar a las comunidades indígenas en relación a la evolución de sus territoriales. Desde el 2016 ha sido vínculos académicos aquí en la ciudad de Morelia. Y está por publicar un capítulo del libro que se titula Territorialidades a la escala de la zona oriental de Campeche, México. Dentro del libro, la territorialización del espacio en América Latina, los procesos y las percepciones de la apropiación territorial. Sin más, pues le doy la palabra al doctor John Kelly con su charla titulada La escala de la etnoterritorialidad maya en Yucatán desde el siglo XVI a la actualidad. Bienvenido, doctor, y lo escuchamos. Gracias. Bueno, espero que me escuchen. Muchas gracias por su presencia conmigo hoy. Agradezco a Pedro Urquijo y a sus colegas de SIGA por su amable invitación. Y a Jared, Adrián, qué gusto verlos. Estoy en Wisconsin. Jared lo conoce. Bueno, primero, ¿me escuchan bien? Porque se estaba cortando un poquito la amable presentación. Lo escuchamos bien, doctor. Ok, muy bien. Bueno, estoy en Wisconsin. Es un estado bonito, creo, famoso por su leche, su queso, su cerveza y sus árboles de maple. Estoy en una pequeña ciudad junto al río Mississippi, en el territorio originalmente del grupo indígena Ho-Chunk, 10,000 de los cuales todavía viven aquí en la región. Y aquí acabamos de disfrutar un verano prolongado aquí, y luego un otoño con los colores de los árboles, pero nevó un poco hace 3 días. Espero que a todos ustedes les vaya bien a pesar de la crisis del COVID. Aquí en Wisconsin nos portamos bien al principio y hubo muy pocos casos en el verano, pero desafortunadamente en el último mes los casos de COVID van creciendo. Tal vez ya sepas que en pocos días habrá las elecciones muy importantes aquí. Y hablando personalmente, espero muchísimo que perdiera Trump, pero a ver, voy a servir como funcionario local en estas elecciones. En La Crosse es interesante aquí, geográficamente, en términos de la geografía política, porque es una ciudad ligeramente demócrata, que es el partido centro-izquierdista, ¿no? Y mientras todo el estado de Wisconsin es casi como miches, ¿no? 50% a cada partido. Y según las últimas encuestas, Biden, el candidato que es contra Trump, debería ganar aquí en Wisconsin, pero uno nunca sabe.
Bueno, es probable que no hable más de media hora hoy, o tal vez 40 minutos, y atendo sus sugerencias o correcciones, por favor. Voy a hacer unas preguntas al final y ustedes me van a contestar. Yo, al revés de lo normal. Es que no soy experto en el asunto preciso de la charla de hoy y además soy gringo. La plática es nada más una exploración de algunas ideas que seguramente varios de ustedes tienen más conocimiento que yo. Pero sí, vivía en Mérida, en Yucatán, y también en varios ejidos en la zona de Calakmul, tal vez ustedes lo conocen, um, entre 1997 y 2003. Y también he pasado tiempo ahí más recientemente. Pero nunca viví en ningún ejido maya, aparte de unas 3 semanas en el año 2000 para hacer un trabajo de campo participativo para planear una reserva de flora y fauna en los límites entre los estados de Yucatán y Quintana Roo. Se llama Punta Laguna. Pero aparte de eso, no tengo tanta experiencia en la zona maya de por sí. Y solo sé unas pocas palabras de maya yucateca, como tuushkabin, okot. ¿Alguien que hable maya aquí? ¿No? Okot, vamos a bailar. Pero algunos me han dicho que hablo español con un acento yucateco. Madre, está bien, puede ser. Sé lo que sea, nunca he dominado el español por completo y actualmente es peor, me falta mucha práctica y profundamente, pero espero que me perdonen porque voy a cometer miles de errores hoy. Bueno, sí tengo estoy familiarizado con el sistema de ejidos en México. Trabajé con geógrafos y estudiantes en Estados Unidos y en México investigando el desmontaje parcial del sistema de propiedad social en todo México, ¿right? Y específicamente en algunas comunidades en la Huasteca Potosina y también en Oaxaca y luego en otros lugares. Analizamos documentos del RAN, lo que es el Registro Agrario Nacional, con mucho detalle y pasamos mucho tiempo con los ejidatarios en varios pueblos, elaborando mapas y documentando sus territorios y experiencias, inclusive con el programa Procede, que tal vez algunos de ustedes sepan lo que es Procede, ¿no? Es el programa del estatal de México para, parcialmente o en algunos lugares, totalmente privatizar los terrenos de propiedad social. Aunque todavía siguen los ejidos y comunidades agrarias en muchos lugares. Bueno, asistamos en sus reuniones y con funcionarios del INEGI, el del RAN, y ese es el trabajo que hice con varios. Bueno, supuestamente los geógrafos, algunos de ustedes son geógrafos, somos expertos en trabajar en varias escalas, ¿no? Pensamos en términos de escala y cómo los procesos se operan a varias escalas simultáneamente, ¿no? Y hoy quisiera explorar una escala, la escala del village. Village, ¿qué es village? Pues es pueblito, pues no sé, en inglés es village, ¿no? Que yo sepa, no existe una traducción exacta de esta palabra en español. Pueblo, sí, tal vez, pero el problema con pueblo es que también quiere decir la gente, la población, ¿no? Y también pueblo quiere decir town en inglés, aparte de village, y town lo que es un poco más grande de un village. Bueno, es un asentamiento humano con una población menor varía, pero aproximadamente 3,000, muchas veces mucho menos.
usualmente más grande de una aldea, un rancho, ranchito, ¿no? Y en algunas partes del mundo, la escala de village es tal vez la más importante para mucha de la identidad humana, las actividades humanas, la expresión territorial. Aquí es un poco de la India, por ejemplo. ¿Sí? La India, que es, a pesar de su población enorme, la India en este año pues, posiblemente sobrepasa la de China. A pesar de su población, la India es esencialmente un país de villages. Hubo un libro hace unos años enfocado en los villages de la India y de Critchfield. Bueno, creo que estamos de acuerdo de que en México hay un enfoque fuerte en la escala de village, ¿no? Más pequeño de un municipio. Bueno, excepto en partes de Oaxaca, donde hay docenas de municipios pequeños, de una sola comunidad de cada quien. Pero aparte de eso, estamos hablando de algo más pequeño de un municipio. Este enfoque en México, en el village, se reforzó a través del sistema de propiedad social del siglo XX, ¿no? Y los ejidos y las comunidades agrarias, ¿no? Y todo ese sistema de reforma agraria, de propiedad social, se codificó a la escala de village, no solamente en términos de la administración, pero también en la tenencia de tierra, ¿no? El dueñazgo, ¿cuál es la palabra? La propiedad, la posesión legal, ¿no? Pero que la pregunta es qué tanto ya existía este enfoque de village en México antes del siglo XX. Y repito que no soy experto, solo voy a explorar unas ideas aquí y ustedes me pueden corregir o mejor aumentar. Bueno, ¿todo va bien? ¿Me escuchan? ¿Se ven? Sí, todo bien, doctor, adelante. Bueno, gracias. Bueno, para mí personalmente, mi introducción a este hecho ocurrió hace muchos años, en 1990, durante mis estudios de bachillerato en la Universidad de Chicago. Un lingüista, se llama William Hanks, me permitió hacer su curso de Maya Yucateca Clásica, y nuestra tarea como grupo fue traducir un documento en maya que se llamaba Yaxcucul, de la época colonial, probablemente de los principios del siglo XVIII. Este documento Yaxcucul es un acuerdo sobre los límites de un territorio de escala village en Yucatán. Básicamente fue como así, Don Perchi, Don Canul caminaba aquí y luego llegaron al árbol Yaxnic y cenaron cerca de esta mojonera, ¿no? Cosas así, un deslinde, pues. Y apenas me acabo de dar cuenta que al mismo tiempo, en este año, el historiador Matthew Restall estaba escribiendo este artículo sobre el documento de Yaxcucul. Y vamos a hablar más de Matthew Restall luego. Bueno, muchos años después hice mi tesis doctoral con el título Las prácticas a la escala del village y los fuentes de agua, como manantiales, etc. En México indígena, después de la neoliberalización de la propiedad social. Y en este trabajo con documentos históricos y trabajo de campo participativo, investigué hasta cuánto el programa Procede está afectando a las prácticas de posesión y acceso a los manantiales, para entender cómo está cambiando la cultura a la escala del village. El agua es un tema crítico en las zonas áridas, pero yo enfoqué en zonas húmedas de la Huasteca Potosina de la Sierra Norte y también en la Sierra Juárez de Oaxaca. Hice gran parte de mi trabajo de campo en la comunidad zapoteca, se llama Talea de Castro, en Oaxaca. Un poco de bosque mesófilo de montaña, mucho bosque de pino encino, un poco de bosque tropical. Talea es interesante porque
a la llegada de Procede, la comunidad decidió formalmente dividirse en parcelas, aunque es comunidad, no es ejido, y entonces no puede privatizarse por completo. Es decir, dominio pleno, ¿no? Dominio pleno es la privatización y la división de ejidos en parcelas individuas ya por completo, ¿no? Y no pudieron hacer hasta aquí, así, no quisieron hacerlo, pero sí se dividió en parcelas. Y esta decisión tenía antecedentes en la historia. Se fundó Talea se fundó un poco después del inicio de la conquista, cuando ya había otros pueblos zapotecos en la zona, como comunidad minera. Y en Talea, algunos puntos de extracción de agua para toda la comunidad se localizan en parcelas individuales y viceversa, ¿no? Hay manantiales de uso individual en las zonas comunes y viceversa. Es probable que la colección, el compartir, el uso de agua, estas prácticas tradicionales van cambiando junto al nuevo régimen de tenencia de tierra. Eso es un ejemplo. Bueno, ahora regresamos a Yucatán, donde la palabra maya que corresponde al village es K. C-A-H, K. Me interesa una zona de la península en el estado de Campeche. Muchos llaman a esta zona la zona Chenes. Se ve aquí, ¿no? En el mapa. Porque la mayor parte de los pueblos en esta región Chenes de Campeche, de la península de Yucatán, la mayoría de los pueblos tienen nombres que terminan en la palabra Chen. Chen quiere decir pozo en maya. Hay un pueblo que se llama Bolonchen, otro Hopelchen, Cancapchen. Sí, son todos de Chenes. Por eso los Chenes. Pero también es el municipio moderno de Hopelchen. En las épocas postclásica y coloniales y hasta los 70s del siglo XX, esta zona se encontraba al borde, es decir, a los límites del asentamiento maya y humano, ¿no? Que es la zona entre el ecumen, no sé, ¿es una palabra? Ecumeno, bueno, es una palabra de los geógrafos que quiere decir la zona poblada, ¿no? La zona núcleo humano, que siempre ha sido, bueno, no siempre, pero hace siglos ha sido lo que es hoy en día la parte occidental del estado moderno de Yucatán. Eso es la zona, el ecumen, ¿no? Pero esta zona de Chenes es como entre este ecumen y esta zona habitada del estado de Yucatán y la selva maya de Calakmul y el Petén. Es un mosaico de agricultura y bosque determinado en gran parte por su geomorfología kárstica. Algunos de ustedes ya saben lo que es el karst, ¿no? La geomorfología que surge de los procesos de erosión del cal. La agricultura se coloca en los dolinos, se llaman, las áreas planadas, y los bosques, y a veces agricultura de rosa tumba quema en las lomitas, los suelos rocosos. Y aunque la población es mayormente indígena, son ejidos, no son comunidades agrarias. Y en algunas partes, eso es porque los habitantes mayas no pudieron demostrar que esos son sus territorios ancestrales, gracias a varios desplazamientos, algunos durante la guerra de castas en el siglo XIX. Bueno, como en gran parte de Yucatán, cuando llegó Procede en los 90s, hace 20 años,
Los ejidos prefieren solamente medir, levantar sus perímetros de cada ejido. Y no, además, sus zonas interiores, como la zona urbana, la zona parcelada, la zona de uso común, mucho menos parcelas individuales. Aunque, por supuesto, como en casi todo México, en términos prácticos, siempre hay reconocimiento informal de parcelas individuales, ¿no? Como en muchas partes. Bueno, desde los 90s y hasta actualmente hay dos procesos distintos, pero vinculados en esta zona de Chenes. Uno es la mecanización, es decir, convertir la agricultura de rozo tumba quema, que es mayormente para el autoconsumo, a esas praderas permanentes de producción, en parte o en total para el mercado comercial. Ese es un proceso, mecanización, ¿no? El segundo es el establecimiento de asentamientos menonitas, de orientación de agricultura comercial, y ellos viven en pueblitos de propiedad privadas, aunque también tiene varios rasgos de manejo en común, a la escala de village. Aquí Colonia Santa Rosa, aquí se ve en el mapita, parte de esos, uno de esos nuevos asentamientos de los menonitas. Los menonitas vinieron en mayor parte de Chihuahua y comprando tierras mayormente federales, pero a veces ya privadas, entre los límites de los ejidos mayas. Es que durante la reforma agraria, los mayas aquí a veces no pudieron probar que sus territorios ancestrales se extendían hasta los límites del próximo pueblito, ¿no? Entonces, sí lo pudieron hacer más hacia el norte en Yucatán, sí se pudieron mostrar que sus territorios llegan hasta el próximo pueblo, pero aquí no tanto. En Chenes, en parte porque la densidad de población es generalmente más baja aquí en Chenes comparado con el estado de Yucatán. Y otra vez, su historia es más dinámica, ¿no? En parte por esa guerra de castas. Bueno, ¿todo bien? Una alternativa a la identidad a la escala de village es otra escala, la de la región. A veces se han conocido esas regiones como patrias chicas. ¿Alguien ha escuchado de patria chica? No sé. Bueno, eso es un geógrafo, Robert West, un ex estudiante del famoso Carl Sauer, fue un proponente en el mundo de inglés, académica en inglés, proponente de este concepto de patria chica. No sé qué tanto existiera ahí en México. Es que los pueblos precolombinos o más tardíos tenían un sentido más fuerte de identidad cultural-lingüística. Esa es la pregunta. Tal vez, algunos dicen, ¿no? A la escala de región. O es así, o es que los españoles impusieron o inventaron, impusieron o inventaron la escala de village, y luego las autoridades nacionales de México también, para reducir el poder colectivo de los pueblos indígenas. Esa es la pregunta, y vamos a pensar en eso. ¿Sí? ¿Qué tanto existía ya este sentido regional de patrias chicas, por ejemplo? Aquí como zonas agrupadas por idiomas de la misma familia, por ejemplo, o es que los españoles y luego México tal vez trató de reducir el poder colectivo de los pueblos indígenas en imponer escala de village como lo más importante.
Bueno, en Chenes, como ya mencioné, una consecuencia de esta pérdida de posesión o administración regional territorial fue dejar huecos, espacios, que el Estado y luego los dueños privados y como menonitas llenaron esos espacios. Algunos afirman que la autoidentidad a la escala regional todavía existían hasta la guerra de castas, o tal vez más tarde aún, pero que al fin murió o terminó ya con la reforma agraria en el siglo XX. Irónicamente, tal vez, ¿no? Pero los hallazgos de Matthew Restall, este historiador, voy a hablar más de él, sugiere que no, que la escala de village siempre ha predominado, por lo menos en Yucatán. Y perdóname por enfocar en los trabajos de otro gringo, Matthew Restall. Seguramente también hay varios investigadores mexicanos quienes trabajan en este asunto. Bueno, ¿quién es bueno, aquí un mapa de algunos ejidos, ¿no? De la zona Chenes y algunos pueblos menonitas entre ellos. ¿Quién es Matthew Restall? Bueno, es historiador de Penn State University en Estados Unidos. Y él escribió un libro muy interesante, se llama 7 mitos de la conquista española. En 2017 escribió un capítulo con Wolfgang Gabbert, no conozco, pero bueno, que se llama El etnogénesis maya y la identidad colectiva en Yucatán, del 1500 hasta 1900. En un libro que traduzco como El único verdadero pueblo, los vínculos entre las identidades mayas del pasado y del presente. Bueno, primero trataré de traducir unos párrafos de un capítulo que yo escribí, que se va a publicar en un libro editado por Mike McCall, Brian Napolitano, Andrés Boni y Tianif Rico Rodríguez. Tal vez algunos de ustedes están contribuyendo también a este mismo volumen. ¿Alguien ahí? ¿No? Bueno, luego acabaré con una traducción aún peor que mi traducción de Restall, unos párrafos del capítulo de él. Pero primero, una traducción de lo que acabo de escribir yo y luego Restall y después las preguntas de ustedes para ustedes, no tanto para mí, porque no soy experto. Pero bueno, me pueden preguntar si quieren. Los mayas indígenas han ocupado la región Chenes desde hace milenios. Esas son mis palabras. Desde el periodo colonial temprano han tomado un papel semi-periferal al ecumen de lo que es actualmente el estado de Yucatán. Entre 1923 y 1940, el gobierno mexicano distribuyó títulos a la escala de village a las comunidades mayas de los Chenes. Los mayas perdieron, o tal vez nunca tenían, la oportunidad de reclamar los espacios entre los villages, los ejidos, ¿no? Ni afirmar su título legal sobre territorios más grandes de los ejidos. Y en parte está derivado a este artículo de Cantún Camal y Pat Fernández. Los investigadores debaten sobre qué tan inevitable fue el village como escala principal de la identidad territorial en México. Si es que el ejido postrevolucionario y sus antecedentes coloniales del siglo XIX es que este representa una continuación de las prácticas autóctonas territoriales, o es un sistema impuesto por el Estado para diluir el poder de la identidad indígena o del campesino, no solamente indígena, ¿no? Pero de campesinos en general. Y canalizar los conflictos hacia
peleas, broncas, ¿no? Entre los villages, entre un ejido y otro. Y hay un buen artículo sobre esto en Tanzania. Y en Tanzania, en la década de 80, el Estado estableció, forzaron a la gente Masái de vivir en territorios a la escala de village, ¿no? La villagization. También ha pasado, ¿no? En el norte de Guatemala, como formas de control de parte del Estado. Bueno, muchas de las regiones lingüísticas indígenas de México forman regiones cohesivas, por lo menos en términos lingüísticos, ¿no? En las épocas coloniales y nacionales, algunos se evolucionaron en territorios cognitivos, tal vez, y a veces se llamaban patrias chicas, ya dije, pero con límites indistintas y poco control organizado, realmente. Nunca, mayormente. El pueblo, el village, como unidad fundamental en la lealtad y administración, tiene por lo menos algunos raíces prehispánicos en México. Barbara Mundi ha escrito sobre eso, utilizando mapas en los códices, ¿no? Las relaciones geográficas. Y en Campeche, en los siglos XVI y XVII, se han documentado en el Códice Calquini la existencia, ¿no? de un sentido de propiedad a la escala del village desde el principio de la época de contacto. O antes, tal vez. Bueno, durante el proceso de titulación de los ejidos en el siglo XX, los mayas de Chenis enfrentaron otros obstáculos para reclamar tierras entre sus centros de población. Los mayas yucatecos consideraron los bosques entre los pueblos como abierto a todos, según Gabriela Torres Masuera, especialmente para la agricultura rotativa. Así que esos derechos temporales de usufructo hacían indistintas los perímetros de muchos territorios de los pueblos en mayas, en Yucatán. Y al final, los últimos territorios autónomos a la escala regional, si existían antes, de por sí se extinguieron en la guerra de castas en el siglo XVIII. Bueno, regresando a Catab y Xcalot Acal, esos son dos ejidos mayas en los Chenes. Y hasta hay tierra contigua federal que se vendió a un grupo de menonitas en el año 2000. Es interesante, los patrones de tenencia interna, es decir, tenencia informal, ¿no? Dentro del ejido, no aparece en ningún mapa oficial de RAN ni nada, pero entre los ejidos es interesante cómo varía entre ejido y otro, estas prácticas de tenencia interna. Casi todo Catab es dividido en parcelas individuas y cada parcela incluye tierra plana y también loma. Se ve aquí. Mientras en Xcalot Acal, la mayor parte de las lomas considera uso común. Aquí, y solo en las zonas planas se dividen los terrenos informalmente en parcelas individuales. Y interesante, ¿no? Y todos ejidos muy similares en casi todos los aspectos, pero con prácticas locales de territorio distintos. Para mí, esa es una muestra de que la persistencia del enfoque de la escala del village en Chenes, ¿no? Bueno, ahora con 5 minutos del capítulo de Restal. Así que las palabras que
que siguen hasta el final no son míos. Bueno, es mi traducción, muy mala, pero a ver. Restal, afirmamos que los mayas de Yucatán no existían hasta el siglo XX. Wow. Bueno, hablando terminológicamente, es decir, que enfocando para empezar en la palabra maya, no existían, según él. En términos de las autoidentidades, tanto como las identidades que otros les asignaron, los mayas no eran mayas. Las evidencias del periodo colonial muestran que los habitantes nativos de la península no se llamaban mayas consistentemente, ¿no? A veces sí, a veces no, muchas veces no. Ni se llamaban con cualquier otro nombre que indicaron que se consideraban como un grupo étnico mutuo. Y esta situación continuaba hasta la Guerra de Castas. Iniciamos con una investigación de la palabra maya, empleando fuentes en el idioma maya yucateco. Sugerimos que la migración y las evoluciones demográficas desde el siglo XVII hasta el siglo XIX alteraron, ¿está bien dicho? Que cambiaron cualquier homenajeidad que existía antes de las conquistas españolas. El uso, o mejor decir, la falta de uso de la palabra maya en el periodo de contacto, los siglos XVI y XVII. Bueno, la falta del uso de palabra maya sugiere que esta palabra surgió de una sola ciudad postclásica. Tal vez ustedes hayan escuchado de la ciudad de Mayapán, ¿no? Hay evidencia que Mayapán existía antes y que la palabra maya viene de esta sola ciudad. Que el uso de temprano de la palabra solamente se usaba aquí en esta zona cerca de esta ciudad postclásica. Según él, interesante, creo. Bueno, igualmente raras son las instancias cuando maya se refiere a un pueblo, una población. Usualmente eran indígenas que empleaban la palabra para referirse a otros indígenas, a ajenos, especialmente aquellos pobres, ¿sí? Para decir como aquellos pobres, esos mayas. Como una clase social, no una cultura. Entonces, siguen con las palabras de Restal. Entonces, si no la región, si no es regional, entonces, ¿cuáles eran las fundaciones de la autoidentidad en Yucatán? Dos unidades fundamentales de la organización social era la comunidad municipal, la K, village en maya, y el grupo patronomial, es como una familia, ¿no? Extendida, que se llama Chibal en maya. K, el pueblo, Chibal, la familia extendida. Los mayas organizaron sus vidas y sus actividades alrededor o enfocados en esas dos unidades. El K fue una entidad geográfica compuesto de un núcleo residencial y su territorio agricultural y forestal. Y también era una entidad política y social, un enfoque de las actividades políticas nativas, ¿sí? Es decir, que las políticas regionales era un monopolio de los españoles. Es cierto que los mayas desarrollaron una etnicidad implicada. Esa es la frase que usa Restal. Etnicidad implicada a través de la época colonial, pero nunca tenía una etnicidad evidente o manifestada, overt en inglés. Según él, una razón es que en el siglo XVII, eso es muy interesante, al menos de 25% de los campechanos eran afro-yucatecos. Sí, eso es interesante. También aparecen los afro-yucatecos o afro-mexicanos en este otro libro de 7 mitos de la conquista.
Muchos hombres de descendencias africanas se casaron con mujeres mayas. El Ka mostró la fortaleza por su flexibilidad y por ser abierto, mientras la identidad maya realmente nunca predominó, dice él. Bueno, casi ya terminamos. En la guerra de castas, muchos de los rebeldes no eran mayas y muchos de los antirrebeldes eran mayas, o por lo menos tenían nombres mayas. Una cierta identidad maya sí existía ya por fin en esta guerra, pero fue más complicada. No fue una cuestión de los mayas indígenas contra los demás. Es más complicado. Bueno, lo dejaré así y aquí tenemos algunas preguntas ya en chatear, pero primero, solamente yo tengo unas preguntas para ustedes. Y si quieren platicar sobre eso, está bien, si no, está bien también, como quieran. Bueno, así, ¿qué tan profundo es la escala del pueblo village en las culturas de México? Si ha sido a veces una manera de que las fuerzas coloniales o estatales dividían y conquistaron, ¿no? Esa es la frase, por medio de ese imponer esta escala. Donde donde persiste hoy en día, si está reduciendo, si la época de escala de village ya en ciertos lugares ya se está terminando gracias al internet, a la migración, a las ciudades o Estados Unidos, el matrimonio interregional, la pérdida de cultura indígena en algunas partes, el crecimiento del individualismo en la época neoliberal, todas esas cosas que sí ya está al terminar el village en algunas partes. Y si es así, si es malo, si es totalmente malo, tal vez no. Pienso en los conflictos sin fin entre giro y otro, en casi cada región donde he vivido o trabajado en México. Lamento que hayan esos, también en los centenares de documentos históricos que he leído en las oficinas de RAN, eso siempre ha sido un problema, ¿no? Una bronca entre pueblo y otro. Bueno, más en Oaxaca que en Yucatán o en la Huasteca, eso sí es verdad. Pero bueno, por ejemplo, regresando a Talea, este es pueblito zapoteco en la Sierra Norte, aquí en inglés, pero mi enfoque fue sobre el agua, ¿no? Y hasta aquí, donde hay mucha agua, hubo broncas, en este caso, por el agua, por manantiales, control de manantiales en este cerro, que murieron algunos hace como 20 años, y bueno, todavía es un problema. Por ejemplo, ¿no? Tal vez si se va el village, así como enfoque de autoidentidad y más en México, tal vez no es siempre algo malo. Bueno, le dejo así y no sé cómo, muchas gracias. Como quieran ustedes, mejor que yo cheque de una vez. Sí, perdón. ¿Qué tal, doctor? No, pues como usted guste, si gusta, podemos irle leyendo las preguntas conforme vayan apareciendo y ya usted nos hace favor de contestarlas. Ok, intentaré. A ver, sí, voy leyendo entonces también. Todo leve, muy bien. Bueno. Tal vez se puede traducir village como comunidad. Sí, es cierto. Buena idea. Sí, es que, pero comunidad, según lo que sepa yo, podría decir algo más grande, ¿no? Hasta la comunidad humana de la unidad, ¿no? No tiene una escala definida tan precisamente como village, pero sí es buena idea.
Me pregunta, ¿cuáles serían las formas o conceptos que usaban los mayas para autodeterminarse? Sí, no soy experto en eso, ah, pero según Restal, y lo creo, de lo que he leído en otros lugares, no existía ninguna palabra que alguien de Yaxcucul se llamaba, soy de Yaxcucul, ¿no? Y ya, poco a poco se dieron cuenta de que hay gente con quien puedo hablar hasta aquí, pero más allá ya no se entiende. Pero, y no sabemos mucho de la zona de la época prehispánica. Podría ser que, bueno, ya sabemos mucho gracias a los restos arqueológicos bueno, y de escrituras, ¿no? Es historia, no es prehistoria, ya sabemos que Calakmul atacó a Tikal en tal siglo y tal año, y sabemos bastante eso es interesante, ¿no? De que esos se llaman en inglés como polity, like city-state, estado-ciudad, como en Grecia antigua, ¿no? Que es más grande de un pueblo, pero más pequeña que de la zona maya. Y parece que eso fue la escala más importante, por lo menos en la época clásica maya. A ver, Waldeck, Jean-Frédéric Waldeck describe la palabra maya como un concepto adecuado para referirse a la madre de la naturaleza de los dioses. Le bon maya lui-même n'appartient. Wow. Bueno, interesante. Podría ser. En Restal dice que maya, si viene de mayapan, es probable que todavía significa lugar donde se ¿cómo se dice? De excavar, ¿no? El lugar de excavación, mayapan. Pero interesante, y solamente porque algo no significaba algo en el pasado, no quiere decir que no podríamos darle otro significativo hoy en día, ¿no? Claro. Pero eso fue en 1834. Wow, interesantísimo. Gracias, Fabiola. Voy a buscarlo y leerlo. Waldeck. Fabiola, ¿quién, si todavía esté con ustedes, con nosotros, fue historiador o quién fue Jean-Frédéric Waldeck? Fabiola, creo que Fabiola está ahí. Es un artista. ¿Quién dibujó Palenque? Gracias. Ok. Un explorador. Ok, sí, en la época más o menos de Stevens, ¿no? Y Catherwood. Interesante. Miguel Ángel Domínguez escribió que un símil de village tal vez se aprecia como terruño o la matria de Luis González. Terruño, wow. Me encanta. Gracias. El concepto encierra aspectos culturales, de etnia y de larga duración. Muy, muy interesante. Luis González. Gracias. Quisiera decir algo más. Sí, doctor, nada más para comentarle, cuando hablan de aquí de Luis González y González, él trabajó la microhistoria, que posiblemente le pueda ayudar. Claro. Fundador del Colegio de Michoacán. Muchas gracias. Bueno, ¿desde cuándo se identificó la península de Yucatán como maya? Sí, otra vez no soy experto, pero según Restal y otros, parece que es empezando con la guerra de castas, que es en esta zona mayormente en 1840 hasta 50, ¿no? Que surgió esta idea de que todos los indígenas de la península yucateca comparten algo. Pero una pregunta es, para mí, aparte, es cuando se dieron cuenta de
del vínculo de los yucatecos con los, además de Chiapas, de Guatemala, ¿no? Que pertenecen al mismo grupo lingüístico, y también los Tenec, los huastecos de la Huasteca, hablan un idioma que es primo, ¿no? de los idiomas mayas. Pero me imagino, no, alguien aquí tal vez sepa mejor, pero me imagino que no fue hasta que los lingüistas se dieron cuenta de este vínculo desde los choles de Honduras hasta la Huasteca, que existía una familia lingüística compartida. A ver, ¿qué implicaciones ambientales tendría la pérdida de un overt identity? Carlos Dobler, gracias por esta pregunta. Pues eso es algo que he intentado de investigar y es buenísima pregunta. Es interesante que yo no sé exactamente, pero seguramente hay algo, ¿no? Que cuando por ejemplo, no existe una forma legal de controlar los bosques o los otros recursos naturales fuera del ejido de alguien, aunque sí es algo compartido, es más difícil, ¿no? de conservar o sostener esos bosques o otras partes de la naturaleza compartida. Pero sí existen maneras, por ejemplo, en la zona norte de la Sierra Norte de Oaxaca, hay unos pueblos que se formaron juntos, se llaman mancomunados, ¿no? Un acuerdo compartido a la escala poco más elevada del ejido. Muy bien. Excelentes preguntas. Y hola, ¿qué tal a partir del ejemplo de edad se puede determinar la existencia de peregrinaciones mayas en Yucatán? Sí, bueno, se sabe que basado en los hallazgos arqueológicos, tanto es la lingüística comparativa, que es muy probable que los mayas, como grupo lingüístico por lo menos, se iniciaron como la zona entre la Candona de México, de Chiapas, y esta parte de hoy en día lo que es Guatemala, ahí cerca de ahí. Es decir, las últimas sierras rumbo al norte, bajándose de los altos de Chiapas y de Guatemala, pero ya rumbo al río Usumacinta. Por esta zonita ahí es donde los primeros mayas, es más probable, existían, creo que es como algo como siglo 8, siglo 9 antes de Cristo, ¿no? Y luego de ahí se dispersaron hacia Yucatán y hasta la Huasteca Potosina y todo el resto de los altos de Chiapas y de Guatemala. No sé si utilizaste la palabra peregrinación y no sé si se refiere a pero esa es la idea. Bueno, otro libro y creo que casi ya terminamos, ¿no? Es como unos 5 minutos más, ¿está bien? Sí, está bien, doctor. Ok, gracias. Sí, les agradezco su presencia y su paciencia, especialmente con mi español. Bueno, en el libro, y estoy aprendiendo mucho de ustedes, me agradezco sus ideas aquí. El doctor Roquijo escribió que en el libro de Bernardo García Martínez, Tiempos y Lugares, aborda varios capítulos para comprender histórica y la noción del pueblo. Interesante. Habla de varios equivalentes, incluyendo village. Sí, es
es la traducción más común y sí funciona en la mayor parte de los casos. Análisis tanto político como en el geográfico. Excelente, wow. Un libro que tengo que leer. Gracias, don Pedro. Tiempos y lugares. Sobre todo en esos dos capítulos. Excelente. Sara escribió si existe un mapa donde están ubicados los grupos étnicos de Yucatán. Pues la verdad es, sí, con este grupo de investigadores en México y en Estados Unidos, México indígena, hicimos un buen mapa en cierta parte parecida a este mapa, pero con más detalle, utilizando la información de INEGI, ¿no? INEGI empezó de preguntar, bueno, hasta 2010, los censos de INEGI sobre, solamente preguntaban a los habitantes sobre su idioma, si hablan algún idioma, aparte de español, y cuál idioma era. Empezando en 2010, también preguntaron sobre el autoetnicidad, ¿no? Si se piensan indígenas o no, por ejemplo. Y basado en esos datos, sí hemos elaborado varios mapas, pero la verdad es por lo menos al nivel lingüístico, Yucatán es muy fácil porque realmente es un solo idioma que se habla desde en toda la zona de mayas, es maya yucateco. Pero me imagino que estás pensando también ahora en los menonitos, ¿no? Y los que no hablan maya. Y hasta gente de descendencia afro-yucateco, que es más complicado y mezclado con todo. Sí, bueno, hay otros, igual que creo que hay en SIGA, ¿no? Que han elaborado muy buenos mapas de dónde están los menonitas ahora en Campeche más que nada. Sí. Gracias, Adi. No es cierto, pero muy amable. Bueno, entonces creo que ya y ya otra vez les agradezco y les dejo en paz y bueno.